Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. Gracias, mi hermano. Y les invito a abrir sus Biblias en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza. La segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Te damos gloria, Señor. Si ya lo han encontrado, lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ver qué Dios nos quiere decir en esta tarde. Y dice así la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 1:6. Dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hasta acá la palabra del Señor. Y fíjense qué tremenda que es esta palabra, porque el apóstol Pablo le estaba escribiendo a Timoteo y en realidad se estaba despidiendo de Timoteo, porque la historia nos cuenta que esta carta fue escrita en el año 65 y Pablo estaba preso y ya lo iban a ejecutar. Fue la última epístola que escribió el apóstol Pablo y justamente se la da a Timoteo. En otra parte le dice hijo mío, porque se crió al lado, o sea, creció en el Evangelio al lado de Pablo. Si bien él había sido educado desde chico por su abuela, recibió todo lo que tenía a través del apóstol Pablo. Y resulta que Timoteo era el pastor de la iglesia de Efeso. Era el pastor de la iglesia de Efeso. Y acá el apóstol Pablo le dice, a modo de despedida de Timoteo, su hijo espiritual: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Fíjate qué tremendo que es esta palabra, porque acá hay dos cosas que tenemos que resaltar. La primera, que avivemos el fuego. Porque muchas veces andamos con el fuego medio apagado, por todas las circunstancias que nos toca pasar, por las guerras, las luchas, los problemas, y que no sabemos cómo afrontarlos. Y eso apaga el fuego del don de Dios, apaga el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, y entonces nosotros no sabemos cómo obrar. Y eso apaga el fuego de Dios. Pero fíjate lo que dice acá, que en esto tenemos que tener muchísimo cuidado. Dice que está en ti por la imposición de mis manos. Hay mucha gente que por ahí se cree que como somos todos creyentes, todos somos iguales, todos podemos impartir el poder de Dios. Por ahí si hay alguna oración vamos y pasamos en la oración, si hay algún orando vamos y oramos que nos oren en la plaza, que por ahí en otra iglesia, que por ahí agarra otra persona que hace mucho que no la conocemos y sabemos que es cristiana, nos agarra y nos ora y todo ese tipo de cuestiones. Por ahí nos pone la mano en la cabeza o nos toma de las manos o de lo que sea. Fíjate lo que dice acá el apóstol Pablo: que recibiste a través de mí por la imposición de manos. Tenemos que tener muchísimo cuidado quién nos ora, quién nos toca y qué se nos imparte.
Porque aquel que pone o hace una imposición de mano y ora, está transmitiendo lo que la persona tiene. Y la persona puede tener el Espíritu Santo, puede ser llena del Espíritu Santo, pero puede tener otro montón de cosas también. Y esas cosas también se imparten. Y ahí, por ahí, estábamos bien y hasta que nos oraron, ya empiezan nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades. Por ahí agarro y me siento mal, me enfermo. Y entonces uno tiene que preguntarle a Dios por qué pasó. Y llegado el caso, tiene que agarrar y pedirle al Señor una santa liberación de toda transferencia espiritual. Una vez me preguntaron por qué yo no dejaba que las personas que caían, otras personas las ayuden o las toquen. Justamente por eso, porque por ahí una persona que se ha caído está liberando cosas y vos vas y la tocas y eso te pasa a vos, viene a vos. Hay una transferencia espiritual. Y entonces vos empezás a andar mal, vos empezás a tener todo tipo de inconvenientes y justamente es por eso. Porque algo entró en vos y ese algo es el que hace la lucha contra el Espíritu Santo. Y muchas veces ese algo que entra en nuestra vida apaga el fuego de Dios. El chusmerío, las críticas, el hablar mal, el acusar a las personas o todo ese tipo de cosas, hay una transferencia espiritual en eso. Si yo agarro, me pongo con David, y yo agarro y le empiezo a decir a David, mirá David, viste fulano, sultano, mirá, es esto, por esto. Yo le lleno la cabeza a David, y David se contamina con eso. Y en algún momento David va a empezar a pensar exactamente lo mismo, sin saber si lo que yo digo es verdad y sin tener un pleno conocimiento de que realmente haya pasado eso. ¿Y qué pasó? Satanás me usó a mí para llenarle de basura la cabeza a David. Entonces a David, cuando se encuentra con la otra persona, por ahí le da vuelta la cara, o por ahí ya no lo saluda, o piensa mal, o no lo trata como lo trataba antes, por una llenada de cabeza. Eso también es una transferencia espiritual. Por eso uno tiene que tener muchísimo cuidado cómo se comporta, cómo habla, qué es lo que hace y fundamentalmente quién por ahí nos pone la mano en la cabeza. Yo cuando era nuevo y andaba por 11 y siempre se reunían a predicar ahí en 11 y ahí iba, me dejaba orar por cualquiera, siempre. Primero, había uno orando y yo iba y le ponía la cabeza. Y agarraba y le contaba las cosas que me pasaban y todo lo demás. Y mi pastor se enojaba y me decía, siempre escuchando a cualquiera. Y después con los años comprendí que realmente es así. El primer confesor es nuestro Padre, es Dios, a través de Jesús. A Él le tenemos que decir todas las cosas. Y si no podemos sobrellevar algo, para eso Dios puso pastores, que te puedan ayudar en oración o que te puedan dar un consejo. Después está en la persona si lo quiere aceptar o no. Pero eso ya va pura y exclusivamente en la persona. Pero vos fíjate que todo eso, esa transferencia espiritual, hace que el fuego se apague. Pero este no era el caso de Timoteo. La iglesia estaba en persecución de los romanos, los mataban, los torturaban, y muchas veces todos estos problemas hacen que nos metamos para adentro. Claro, hoy no nos matan, no nos persiguen, pero sí todos los problemas que vivimos hacen que nos metamos para adentro. Hace que menguemos en la oración, que menguemos en nuestra autoridad, en nuestro poder, y estamos así acurrucados esperando a que todo el mundo nos pegue un cachetazo. Y nos olvidamos de que somos hijos de Dios. Nos olvidamos que fuimos comprados por sangre, la sangre de Jesús, y nos olvidamos de lo que sigue en el versículo que sigue, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,
de amor y de dominio propio. Cuando nosotros nos dejamos vencer por todas las situaciones o nos quedamos así esperando que vengan los garrotazos de todos lados, es una posición tan pasiva, y acá el apóstol Pablo era tan duro que lo llama espíritu de cobardía. Claro, a nosotros no nos gusta que nos digan que somos cobardes, pero si nosotros nos dejamos vencer por las situaciones, no estamos usando todo el poder que Dios nos dio. Y entonces ahí tenemos que ver qué pasó, porque fíjate que acá la palabra habla en tiempo pasado, porque no nos ha dado Dios, no nos ha dado. Quiere decir que ya fue otorgado sobre tu vida y sobre mi vida. No nos dio espíritu de cobardía, nos dio espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es algo que ya tenemos nosotros, pero que muchas veces no lo sabemos utilizar. Y muchas veces, como estábamos hablando hace unos días, una semana atrás, acerca de las 12 piedras del altar, no sabemos cómo utilizar el poder de Dios. Porque estamos ahí en una posición tan pasiva y dejamos que el problema avance, avance y avance. Y nosotros no le hacemos la guerra espiritual. No oramos al Señor. O si por ahí oramos mal, si oramos por ahí oramos mal. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé la oración exacta para poder vencer. Si la palabra dice que sos más que vencedor en Cristo Jesús, y si no vencemos, ¿qué pasa? ¿Quién se equivocó? ¿Dios o nosotros? ¿Dios nos mintió o nosotros no sabemos aprovechar las armas que Él nos da? Nosotros, porque nos dejamos entrar en nuestra mente todos los pensamientos nuestros pensamientos humanos, y dejamos de lado los pensamientos de Dios. Porque Dios ha dado sobre tu vida y sobre mi vida espíritu de poder. Nosotros cuando oramos, no solamente tenemos que orar, sino que le tenemos que decir al problema que se vaya en el nombre de Jesús. Porque ese problema es utilizado por Satanás en contra de tu vida. Y la palabra dice que en el nombre de Jesús se doblaría toda rodilla. Entonces vos te tenés que parar en oración y decirle a tu problema: te reprendo en el nombre de Jesús y te ordeno que te vayas de mí. Si el problema es una persona, vos no lo vas a agarrar y le vas a decir a la persona: te reprendo en el nombre de Jesús y apartate. Pero vos en oración, en tu oración privada, tenés que decirle: Señor, esta persona es utilizada por Satanás en contra de mi vida. Y yo en el nombre de Jesús reprendo este espíritu que maneja a esta persona, porque se levanta contra mí y me hace la guerra. Instrumento de Satanás es contra mía. Y ojo, puede ser un hermano cualquiera, cualquiera. Pero si ese hermano te está haciendo caer o te está haciendo la guerra, está siendo usado por Satanás. Y ese hermano necesita una santa liberación para que realmente se dé cuenta de lo mal que está haciendo. Y es muy fácil ser utilizado por Satanás. Si no estamos bien puestos en las manos del Señor, en algún momento podemos ser utilizados por Satanás. Señor, que esto no te acontezca. Aléjate de mí, Satanás, le dijo Jesús a Pedro, porque pones la mira con los ojos de los hombres y no usas la mira con los ojos de Dios. El mismo Pedro fue utilizado por Satanás, y era Pedro. Así que cualquiera de nosotros, en un momento de debilidad o cosa, podemos pifiar. Espíritu de amor. El primero es espíritu de poder, el segundo espíritu de amor. Y siempre caemos acá. Muchas veces y todos los días tenemos que pedirle a Dios que nos renueve en el amor.
que nos renueven su amor. Porque nuestro amor se gasta, nuestro amor se envejece, nuestro amor se rompe. Y muchas veces, cuando esto pasa, empiezan las peleas, las discusiones, los malos entendidos, las fricciones, porque estamos faltos de amor. Estamos faltos de amor. Y es muy fácil perder el amor. Y cualquiera puede ser utilizado para que perdamos nuestro amor. No, hijito, acá no. Y vos fíjate, te cuento una cosa bien fresquita que ni siquiera se lo conté a Graciela. Iba subiendo la escalera para tomar el colectivo acá en Merlo Norte y venía con mi bastón apoyando en un escalón y con mucho dolor poniendo un pie y subiendo el otro, agarrándome de la baranda, ¿no? Porque me cuesta un montón subir y bajar escaleras. Subir escaleras, porque bajar bajo más fácil. Y pasa uno al lado mío y me dice, ¿qué tal, Pablo? Me dice, medio riéndose, y cuando me dijo, ¿qué tal, Pablo?, empezó a subir de a 2 escalones a la vez. Y me dejó atrás. Y yo sentí la burla de Satanás ahí. Porque yo subiendo así muy débilmente los escalones, el otro me dijo, burlándose, ¿qué tal, Pablo?, y subiendo a la escalera de a 2 escalones. Y ya se me subió el vasco francés. Y ya me enojé. Y ahí otra prueba más de que Dios me está hablando de que necesito yo, mucho dominio propio. Porque siempre van a pasar cosas que nos van a hacer enojar. Siempre el enemigo va a usar algo para dañarnos, para herirnos. Y si eso nos causa un gran malestar, un gran dolor, es porque estamos faltos de dominio propio. Por eso discutimos, por eso peleamos, por eso decimos montones de cosas que después nos tenemos que arrepentir, porque no tenemos dominio propio. En realidad no lo sabemos usar, porque Dios nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Son cosas que ya tenemos. Si vos pedís que Dios te dé poder, estás orando mal. Si vos pedís que Dios te dé amor, estás orando mal. Si yo pido que Dios me dé dominio propio, estoy orando mal. Porque ya me ha dado, ya me lo dio. Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La verdadera oración es, Señor, que mi carne sea sujeta bajo los pies de Cristo, y lo que me hace perder el poder, lo que me hace perder el amor y lo que me hace perder el dominio propio, te lo doy a vos. Porque esto me aparta de vos, me aparta de tu presencia, me aparta de mis hermanos, me aparta de mi familia, de quien sea. Tenemos que aprender a orar con sabiduría, porque la palabra dice que ya nos lo dio. Entonces tenemos que aprender a utilizarlo, y Él nos va a enseñar. Y muchas veces por ahí van a pasar cosas, pero antes de enojarnos tenemos que acordarnos de que tenemos que tener dominio propio, amor y poder para vencer. Dice, por tanto no te avergüences, en el 8, por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino partícipe de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Fíjate, acá el apóstol Pablo no estaba sufriendo por haber andado en chusmerío, por haber andado en contiendas, por haber andado en cosas que no tenía que andar, sino que estaba preso justamente por predicar al Señor. Y todas las cosas que nos pasan a nosotros nos hacen que en cierta manera nos avergoncemos del Evangelio. Porque nosotros podemos decir, sí, yo lo tengo a Jesús en mi corazón, pero como decía David en el Salmo que leyó, que la gente le decía, ¿y dónde está tu Dios?
¿Y para qué vas a la iglesia? ¿Y para qué haces esto? ¿Para qué haces los otros? ¿Para qué orás si todo te va mal? Pero nosotros no tenemos que perder la fe, porque nuestro Dios es superior a nuestro problema. Nuestro Dios es superior a nuestra necesidad. Y Él, si permanecemos fieles, en su justo momento nos va a dar la victoria, porque la victoria está en el nombre de Jesús. Pero tenemos que ser fieles. Pero si nosotros nos escondemos, nos quedamos atrás, dejamos que el fuego se apague, nos estamos avergonzando. Y tenemos que levantar cabeza y decirle al problema, vos no vas a poder conmigo, yo voy a poder con vos en el nombre de Jesús, y Jesús te va a vencer. Y dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Cada uno de nosotros tenemos un propósito marcado por Dios. Tenemos que averiguar cuál es el propósito de Dios para nuestra vida. El propósito exacto, porque hay un propósito general, predicar el Evangelio, ser testimonio, ser luz en la tierra, pero hay algo específico para nosotros que tenemos que averiguar qué es. Y dice, y Jesús, que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Eso qué significa? La palabra dice que a los que antes conoció, predestinó, en Romanos. Quiere decir que antes de que nosotros viniéramos en esta tierra, Jesús ya nos conocía y ya nos había predestinado a ser hijos suyos. Entonces, por eso es la guerra que nosotros tenemos, porque nuestro enemigo quiere robarnos eso, y no lo tenemos que dejar que nos robe. Acordate siempre que Dios ya te dio en Cristo Jesús, espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La oración pasa por aprender a usarlos. La oración pasa por averiguar qué hay en nosotros que no nos permite usar eso. Pero acordémonos que siempre es en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo, somos más que vencedores. Si nosotros nos apartamos de Cristo, vamos fritos, Ya no hay poder, ya no hay amor, ya no hay autoridad espiritual, ya no hay dominio propio, ya no hay nada. Tenemos que estar bien en Cristo, o por lo menos nuestro corazón tiene que ansiar estar en el centro de la voluntad del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y estos tres espíritus, poder, amor y dominio propio, ya lo tenemos. Tenemos que aprender a utilizarlos. Dios les bendiga.